Nada, mi hermano Felipón, ¿estás ready para subir? Ah, no, coño, Felipe, de verdad, te voy a destituir del anillo mío. No, es que me estaba cambiando el nombre. Juan Alberto Gómez. Juan Alberto Gómez, papá. No, así es. Oye, yo soy el protestón cubano, ya me cambié el mío hace más rato que el carajo. Ya la gente me conoce como el protestón. Oye, protestón, oye, protesta, oye, protestón. Coño. Ya yo respondo, me dicen Jorge o me dicen Medina y... yo casi siempre te digo protestón, casi nunca te digo Medina ni Jorge. Muy poca gente me dice mi nombre ya, así. Yo te digo protesta, el protesta como te digo. No, mira, con el lío de que hoy se cumple, porque ahora todas son fechas históricas una tras de otra, con el lío de que hoy se cumple un aniversario más de, vamos a sacar la cuenta, fue 1902 menos 2021 menos 1902, por ahí, una pila de años. Me gustó eso. Hubieras empezado por ahí, compadre, una pila de años, ya, ¿para qué te vas a poner a sacar? Una pila de años. Son una pila de años que se cumplen del inicio de la República que nació, o sea, que muchos cubanos de Miami les gusta celebrarla, ignorando muchos apartados que hay en esa historia, ¿no? Le gusta contarla, ignorando que esa república nació con la soberanía mutilada. Fue una república que nació con la soberanía mutilada por una enmienda impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, que una enmienda que fue la enmienda Platt, que todo el mundo sabe que esa enmienda fue y es aún en la actualidad catastrófica para todos los cubanos que crean en la soberanía, que tengan dignidad al menos, porque la enmienda Platt no solamente fueron las dos intervenciones militares que propició tener ese acápite en la Constitución de 1902, sino también el Tratado de Bases Naval y Carboneras, que nos condenó a que la soberanía de nosotros siempre estuviese mutilada, incluso a esta altura del campeonato, como diría el buen cubano, por la base naval de Guantánamo, que es ilegal y está sobre territorio nacional. Todo el cubano que se considere cubano, que tenga algo de dignidad, se pondría de parte de la soberanía, de parte de que nuestro territorio nacional es la isla de Cuba y sus cayos adyacentes. Sobre todo ese territorio es sobre el cual ejerce Cuba su soberanía, y que esa soberanía está siendo sencillamente mancillada por el gobierno de los Estados Unidos, que tiene una base naval ilegal ahí, o sea, ¿cuánto se paga por esa base naval? ¿Cuánto se debería pagar? Porque el gobierno cubano no acepta el pago que se hace. Pero ¿cuánto se debería pagar por la base naval de Guantánamo? Bueno, anualmente son como $900. $900 anuales. Yo quisiera ver qué berraco de Miami paga $900 mensuales por su renta. Quisiera saberlo. O sea, sí, Estados Unidos... al año, no al mes. Al año, no al mes. Yo quisiera saber qué persona en los Estados Unidos paga por su casa $900 al año. Y la base naval de Guantánamo es un territorio bastante grande. O sea, que si también pusiéramos el territorio de la base naval comparado, o sea, ellos no están pagando nada, ellos están ahí de a gratis, literalmente, aunque estuviésemos recibiendo ese dinero, están de a gratis, aunque lo estuviéramos recibiendo, porque ni siquiera ningún cubano en Estados Unidos paga $900 anuales por el lugar donde está, y Estados Unidos lo hace por la base naval de Guantánamo completa. O sea, pero bueno, ni siquiera es meterse en el plan de eso. O sea, es una república que nació
una república que nació llena de esta servidumbre a los Estados Unidos. Estados Unidos tenía la independencia de intervenir cuando le gustara. Dice last man standing, no, son $4,500. El last man standing. Te pido por favor que lo googlees. Te pido por favor que lo googlees para que corrobores esa información, aunque si quieres lo hago yo por ti y te hago el trabajo porque es algo que Tanto tú lo googleas, yo hablo. Dice el hermano Luis Manuel, protector cubano, Felipe, se cumplen 119 años del inicio de la etapa neocolonial, el día que celebraron sobre todo los platistas, es decir, los anexionistas y vendepatria. Oh, sí, así mismo es, mi hermano. 119 años de ese inicio de la República, ¿me entiendes? Nada, pero está bien. Hay varias personas que celebran diferentes fechas. Hay quien celebra esta fecha, algunos cubanos celebran esta fecha, otros celebran el 1 de enero de 1959, que dice que fue donde verdaderamente fuimos independientes, ¿no? Fuimos verdaderamente libres de lo que viene siendo el poder extranjero. Si lo miramos de ese ángulo, es verdad, fue donde verdaderamente fuimos libres, tú sabes, pero nada, el surgimiento de la República empezó allá. Por eso, y la gente habla de Cuba, de democracia en Cuba, pero lo que fue esa Cuba democrática, supuestamente, que no es ni democrática, ni supuestamente, hubo una época ahí que pasaron como 7 presidentes en 15 días, tú sabes, hubo por allá por los años 20 y los años 30. Tú sabes, lo que duró fueron como 40 y pico de años solamente de república. Claro, una república nueva, una república incipiente, que tuvo muchos problemas de nacimiento, ¿me entiendes? Entre los mismos cubanos y entre todos. Fue nada, pero eso dio la cubanía, ¿no? De esas cosas orgullosas que vivimos, ¿no? De lo bueno y lo malo que nos ha tocado vivir, tú sabes. ¿Qué es eso, Felipe, que encontraste ahí? Este es el precio del último recibo que se recibió por la base naval de Guantánamo, y el precio es de $4,085 al año según el último ajuste de Estados Unidos de 1973. 4,000, este es el último cheque que se expidió, que fue en 1973, y es al año $4,085. ¿Anualmente? Anualmente. Entonces estábamos hablando mierda. Estábamos hablando a mí. No, el problema es que el primer pago, déjame buscártelo aquí, el primer pago que se hizo sí fue de 900. Yo tenía entendido que eran 90 pesos al año. No, y es que los primeros pagos sí fueron de ese monto, pero tú sabes que por la inflación y esas cosas. Por la inflación fue subiendo, pero igual 4,000 y pico de pesos, un descaro hacer. Si hay un tongón de hectárea, una tonga de al año, kilómetros cuadrados. Mira, $4,000 al año. Este fue el último cheque que se recibió. El último cheque que recibió el gobierno cubano. El último en 1973. El último cheque. Cuando yo nací en el 73, en ese año nací yo. Pues bueno, ese el último ajuste de Estados Unidos en 1973, que fue de ese precio. Oh, ya. Baja un poquitico, que creo que vi una número. Baja un poquitico. No, para el otro. Ahí, así, sí, dale, sigue. Sí, no, aquí lo que estoy viendo que dice 1 de mayo de 2006, US dólar. ¿Por qué aquí dice esto? No, porque me imagino que el gobierno lo sigue generando. El gobierno americano sigue generando el cheque, pero no se cobra, ¿me entiendes? Me imagino yo. El gobierno americano no para de emitirlo, ¿me entiendes? Que el gobierno cubano no lo cobra, no lo acepta o eso, ya es otra cosa, ¿me entiendes? Pero de que ellos lo siguen haciendo probablemente, ellos no dijeron, tú no lo quieres, ok. No, yo te lo de todas formas, ¿qué cubano paga eso al año por su renta? Por rentar su casita. ¿Qué cubano paga $4,085 al año por rentar donde esté viviendo en Estados Unidos? Nadie. Y yo creo que ni los propietarios de casa pagan eso al año, ni los propietarios de casa. No, por lo menos no, en algunos estados sí, o hasta menos, ya está menos. En la Florida no, tienes que haber comprado tú la casa en el 2 para que no eso, pero en otros estados sí que la vida es más económica, los impuestos son más baratos y eso. En Estados Unidos son muy caros,
tú sabes. Bueno, este es el remanente. Este es el remanente de la República de la República del 20 de mayo de 1902. Que todavía hasta nuestros días la soberanía sigue ultra. Todavía están jodidos. Todavía tenemos una intervención que tenemos que es por la que estamos luchando, que es el embargo. El embargo es como la segunda parte de la enmienda Pla. Sí, no, realmente es lo que te digo. Celebrar el 20 de mayo de 1902, no, yo creo que solamente la gente entreguista, la gente que no tiene amor propio, que no tiene el amor madre a la patria, que no tiene ni siquiera ese amor que dicen en el poema Abdala de José Martí, son los que pueden celebrar pueden celebrar el surgimiento de la República de 1902. Porque esa república nació atada con cadenas al gobierno de los Estados Unidos. Así nació la República Cubana de 1902. Cadenas que se vieron a través de esta base naval de Guantánamo que estamos viendo, que es un regalo prácticamente, porque que son $4,000 en 1973, que eran $4,000. O sea, ahora bueno todavía. No, mira, yo estaba hablando ahorita con Felipe. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó, porque hoy en el programa de radio que pusimos ayer, que es el que yo siempre escucho, estuvieron hablando sobre esto mismo, sobre el nacimiento de la República. Muy buen programa. Yo le recomendé a Felipe que lo escuchara. No le dije que no lo trajera porque tocaba muchos temas, pero muy interesante. Yo le recomiendo a todo el que pueda, escuche ese programa de radio. Lo puede buscar en Actualidad Radio Miami 1040. Hay veces va a encontrar temas que no le gustan, pero mira, y otros temas cuando tocan temas de Cuba que tampoco le va a gustar. A mí tampoco me gustan y le escribo y le digo un millón de cosas, pero hoy tocaron un tema bastante interesante, hablaron bastante interesante sobre esto. Tienen una aplicación que se llama Actualidad y ahí lo pueden ver, le pueden buscar y pueden escuchar su programa. Yo lo escucho así y no me lo pierdo. Muy buen programa. Le dije a Felipe que lo escuchara, estaba muy interesante. Nada, Felipón, estuve hablando también de lo que se está pasando con la caravana, que tú lo vas a abordar hoy. Tú lo vas a abordar hoy en tu directa. Quiere decir que Felipe me estuvo comentando que lo que tiene hoy para su directa es coquito con mortadella, ¿no? Coquito con mortadella, lo que tiene hoy. El cheque corresponde a simple confusión, jamás fue cobrado. Mira, aquí dice, desde 1960 hasta hoy jamás ha sido cobrado, como constancia del arrendamiento impuesto durante más de 107 años. O sea, eso no se cobra. Esto es de la BBC, de Londres. ¿Cuánto paga Estados Unidos a Cuba por alquilar la base naval de Guantánamo? No, es una porquería. Realmente es un ultraje a la soberanía cubana. Ultraje producto de este marco de la enmienda Platt, del Tratado de Bases Navales y Carbonera que se estableció a través de la enmienda Platt. Un ultraje que ningún cubano que se sienta cubano puede aplaudir eso. No puede aplaudir que en el 20 de mayo de 1902 Cuba haya tenido república. Una república que según su propia constitución garantizaba la intervención militar de Estados Unidos en cualquier asunto que le diera la gana y que no, porque podríamos decir, bueno, estaba escrito en la constitución, pero nunca se realizó. No, mentira, se realizó 2 veces, intervinieron en Cuba porque le dio la gana, porque le salió. Y no solamente eso. No le gustó, intervinieron. Querían probar el cañoncito Huachipupa, vamos a probarlo para Cuba, para allá. Dale, y entonces, ¿qué soberanía es esa? ¿Qué soberanía teníamos? ¿Qué condición de una verdadera república teníamos cuando éramos neocolonia? Que es como era una neocolonia. No sé quién le inventó el nombrecito ese, pero me gusta el neocolonia ese, ¿me entiendes? Antes yo no entendía tantas cosas, pero vamos a ver lo que dice el hermano José Martínez. José Martínez, mi hermano, gracias por ser el primero en el día de hoy, por colaborar con el canal y ayudarnos en esto. Dice, entonces, hermano Jorge, ¿quieren o no los Estados Unidos tener a Cuba como colonia? Tú decías que no. Mi hermano, mira, para serte sincero, no la quieren. Yo que, mira, era otra época. Fíjate que en aquel momento podían haberla tenido como colonia, no como neocolonia, y no la tuvieron. Solamente querían la potestad
de hacer y deshacer sin tener que pagar. ¿Me entiendes? El problema es que yo quería, pero el problema es ese, que cuando tú eres Colombia o eres parte, ya tú tienes que pagar. Y el gobierno de los Estados Unidos no quería pagar, quería que ellos nos mantuviéramos solos y cuando ellos les daba la gana, poder intervenir. Pero sin compromiso. Era sin compromiso. Era una relación sin compromiso. Éramos, ¿cómo es que le dice? Amigo con derecho. Amigos con derecho. Amigos con derecho. Eran amigos con derecho. Era amigo con derecho. Exactamente. Exactamente. Y tenemos otro. Golazo de Joel Freides. Joel Freides dice: el embargo lo ocasionó Fidel por las apropiaciones. Por eso no queremos fidelistas en las caravanas. No queremos fidelistas en las caravanas. El embargo lo ocasionó. Señores, hay que tener en cuenta que el embargo es unilateral. El embargo lo impuso el gobierno de los Estados Unidos. O sea, cuando dicen, no, el embargo lo hizo, lo ocasionó Fidel, no, Fidel directamente no fue el que puso el embargo. Y si fue el gobierno, es unilateral. O sea, el embargo de Estados Unidos forma parte de una política que él esgrime unilateralmente sobre Cuba. Cuba simplemente ha tenido que aceptar las condiciones que Estados Unidos le impone a Cuba abusivamente. Es el bullying de América Latina, Estados Unidos, cuando adopta esa posición. Es tan bullying que utilizó a la OEA como mecanismo también para humillar a Cuba. A ese bullying es al que realmente hay que pedirle que por favor deje esa actitud de bullear al más débil. No hasta Cuba. A Cuba no le puedes pedir, bájate los pantalones, deja que este chamaco te siga pegando en la cara, porque si no lo hace, va a seguir pegándote. No, yo creo que esa es una actitud cobarde también. Es cobarde. ¿Dónde está la dignidad del cubano? Si tiene que dejarse, si tiene que dejarse mayorear por el bullying. ¿Entiendes? Mira, yo creo que lo hemos explicado también hasta la saciedad. Lo hemos explicado hasta la saciedad. Yo de mi forma, que no soy muy inteligente que digamos, pero otros hermanos que han venido aquí como Felipe y otros más lo han explicado hasta la saciedad. Y lo estuve explicando hoy mismo en mi trabajo, porque una pregunta muy parecida, tú sabes, me hicieron porque me dijeron, oye, tú sabes, lo mismo, en mi trabajo también me sigue mucha gente, ¿me entiendes? Y están al tanto de todo lo que está pasando y entró a colación esa misma pregunta. No, que Fidel, por culpa de Fidel, y mira, mi hermano, yo les explico, el problema es que la historia muy poca gente la conoce y cuando la conocen es una historia que no está completamente bien contada. Yo lo he dicho 1.000.000 de veces aquí, mucha gente. El gobierno cubano, esa revolución incipiente, en los primeros días de la revolución, fue a los Estados Unidos a cuadrar la caja, a ver cómo se podían colaborar entre ellos para mantener esa revolución. ¿Qué pasó? A Fidel no lo atendieron, lo trataron como un loco y le quitaron la cuota azucarera, que era de lo que subsistía esa isla en aquel entonces, la cuota azucarera, las compañías de petróleo no querían refinar petróleo, tú sabes, las grandes compañías norteamericanas querían derrocar el gobierno cubano. ¿Cómo lo querían derrocar? No cooperando, no ayudando. ¿Qué le tocó hacer a ese gobierno incipiente con todo el derecho del mundo que tenía? A esas grandes compañías las expropió. Porque si tú no me quieres colaborar, tú quieres matar a mi pueblo de hambre, de necesidad, tú quieres que el gobierno que el pueblo quiso que hubiera, porque Fidel no era exclusivo, Fidel no llegó allí como Jesucristo y en 3 días hizo la revolución. No, Fidel con la ayuda del pueblo, con el 99% del pueblo hizo esa revolución. Eso quiero que quede claro. Vamos a poner, no decir el 100% para no ser absoluto, pero con el 99, el 90%, el 95% del pueblo lo apoyó para hacer esa revolución. Entonces, como unas compañías extranjeras no querían colaborar y le tocó a ese gobierno decir, entonces, si no quieres colaborar, expropiado. ¿Y qué hizo el gobierno norteamericano? Aprovechó esa oportunidad para declarar un embargo a Cuba, económico, financiero, embargo, bloqueo, como le quieran decir, para eliminar por hambre, por enfermedad, por necesidad a ese pueblo y se cambiara el hilo de lo que había querido el pueblo cubano. Hoy en día hay muchos cubanos que dicen que no lo quieren esto, pero en aquel entonces
busquen las imágenes de aquel entonces, cómo los cubanos apoyaban en su gran mayoría aquella revolución incipiente. ¿Qué tú crees de esa explicación, Felipe? ¿Está buena o está mala? Está buena, e incluso simplemente decir que aportarle ahí también que es el carácter unilateral, o sea, Fidel no trató de negociar con los gringos, pero los gringos, los yanquis, realmente querían seguir asumiendo su posición de metrópoli económica de Cuba. No vieron que había evolucionado hacia otra cosa. Ellos quisieron seguir en ese papel y sin darse cuenta que ya no era lo mismo, y por eso precisamente yo creo que también por culpa de eso caímos en otras cosas que quizá que no eran, pero bueno, fue por la misma presión de los... La misma presión nos obligó, sí. Yo no estaba ahí, pero yo soy cubano, nos obligó a unirnos con el enemigo del poder de 90 millas. Porque si tú, que eres el poder que nos ayudaba, que nos cooperaba, que nos mantenía de una forma u otra, nos cerraste la puerta, tenemos que ir al otro poder que nos quería ayudar, que estaba deseoso de ayudarnos, con un objetivo político de tener un aliado en las narices del imperio. Pero ¿quién nos mandó para allá? ¿Quién nos obligó a ir para allá? ¿Quién nos cerró la puerta en la cara? ¿Quién nos dio un puertazo en la cara? Yo estoy seguro que si yo te doy un puertazo en la cara y tú tienes otras personas, tú vas a oír a otras personas. Tú no te vas a quedar en la puerta ahí esperando que te la abran o te vas a rendir. Yo estoy seguro que hay muchos cubanos que se rendirían y estarían tocando esa puerta hasta que se le partan los nudillos. Pero muchos cubanos no hacen eso. Y los rusos no llegaron o sea, los rusos llegaron con encanto, dijeron, no, que esto, que lo otro, vamos a... Los rusos llegaron con lo que tenían que llegar, para resolver el problema que hacía falta en Cuba, que era la necesidad, la escasez, porque en aquella época, en los 60, en los 70, también hubo momentos de crisis. Después fue cuando empezó a venir lo del campo socialista, fue lo que experimentamos muchos de nosotros a partir de los 70. A partir de los 70, esa abundancia que hubo a finales de los 70 y en los 80, ¿me entiendes? Pero hubo un momento en los 60, después que se acabó lo poquito que quedó, o lo que quedó, fue que hubo un momento de crisis. Yo me acuerdo que mi abuela me lo decía, que hubo un momento que las cajas de cigarros se pusieron en 20 pesos. O sea, mi abuela me decía, porque mi abuela fumaba. Quiere decir que vamos a la historia, caballero. El problema es que muchas veces no contamos la historia de verdad. La pasamos por la ribita y le echamos la culpa a Fidel como si Fidel fuera omnipotente y omnipoderoso y el único. No. El pueblo cubano, junto a Fidel, hizo esa revolución. Esa es la verdad. Y muchos de los que están aquí, que hoy o ya están muerticos, o están muy viejitos, eran los que decían, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Muchos de los que están aquí, que están viejitos, están muerticos, tenían en la puerta de su casa los cartelitos, Fidel, esta es tu casa. Muchos de los que están aquí, que están viejitos, que están muerticos, eran los que decían, para lo que sea, Fidel, para lo que sea. Hasta que le pisaron el callo, y cuando le pisaron el callo dijeron, me voy. Yo creo que el callo... volveré a ver si encuentro mi lugar. Ese es el problema. A ver, vete a los superchacas, hay unos cuantos. Sí, tengo unos cuantos ahí. Luis Soler dice, protesta, no necesitan palabras bonitas para explicarlo. Más claro ni el agua, hermano. Así fue. Oye, gracias, mi hermano Luis Soler. Saludos, Felipe. Con el otro, Ernesto Infante. Amigo Felipe, tienes un error de concepto. Te guste o no, se creó la república, comenzaron las elecciones con presidente cubano y muchas otras cosas. Sí, mira, una cosa... es que no hay error de concepto. Nosotros dijimos que era una relación sin compromiso. Era una relación. O sea, Estados Unidos cuando quería venía, o sea, era típico de la relación sin compromiso. Estados Unidos cuando quería venía y la ponía. Se la ponía a su jeva. Su jeva era Cuba. Y se la puso 2 veces incluso. Se la puso 2 veces. Habiendo presidente o no, con la venia de los presidentes o no, tenían el derecho de intervenir. ¿Entiendes? ¿Dónde está la soberanía de un país que otra nación sin prerrogativas o no puede entrar
y tomar el control. Ese es el problema de la república. ¿Qué república que se respete cumple con esas condiciones? Sigue adelante. Voy, dice el profesor Habana, déjame entrar en 5 minutos, voy a, Felipe, ve poniendo el link ahí, por favor, ve poniendo el link ahí. Okay. Dice, amo a esta isla, también, golazo, dice, los Estados Unidos apostó al caballo equivocado y pensaron que Fidel en 15 días fracasaría. Así mismo es. Ellos siempre han tenido un error de cálculo. Yo se lo estaba diciendo a mis compañeros de trabajo hace unos días atrás, que yo le decía, mencióneme un país donde el gobierno norteamericano ha sido exitoso en su lucha. No, que no sé qué, que si es más armado, que los mejores aviones, que los mejores. Mencióneme uno. No podía. No, que sí, no, que tú, si odias a los Estados Unidos. Coño, compadre, yo no odio a Estados Unidos, pero mencióname uno, coño. No podían mencionarme uno. No podía, porque no puedes mencionarme Afganistán, no puedes mencionarme Irak, no puedes mencionarme Corea, no puedes mencionarme Vietnam, no puedes mencionarme Cuba, no puedes mencionarme ninguno. ¿Qué país me va a mencionar? Granada. Uno le dije, yo fui el que le dije, Granada, me vas a mencionar una islita de menos de 100,000 habitantes, que 4 cubanos y 5 granadinos tuvieron a la 82 divisiones aerotransportadas por $8 sin poder bajar de los aviones, de los barcos. Coño, no me jodas. 4 cubanos y 5 granadinos. Los tenían ahí, oye, cuidado que esa gente está loco, Hasta que dijeron, espérate, vamos echando, y fue donde el gran loco ese de Tortoló salió por ahí. Pero te digo, ¿qué me van a decir a mí? O sea, no me van a decir el changuizazo. El changuizazo, sí, ese es un hermano que está viniendo aquí últimamente, y le agradezco mucho con sus comentarios que viene y pone su superchat. Gracias, mi hermanito, gracias. Eso es un refrito de la 1040. Claro, mi hermano, claro, para eso. Y fíjate que yo te lo digo para que lo escuches de los que más saben, no de mí. Pero claro, hay mucha gente que no lo escucharon, y yo vengo aquí y ahí aprendo y le transmito mi información también. Yo no tengo ningún problema con eso, mi hermano. Gracias por ir allí a ese programa y aquí y escucharlo allí y escucharlo aquí también. Gracias, mi hermanito, como siempre, gracias. Oye, ¿quién más tenemos? No, ya, ese era el último. ¿Ya es el último? Ese era el último. Mira eso, que yo pensé que era más. Oye, entonces, Felipe, tenemos